Pues esta mañana quiero invitarles, por favor, a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a estudiar los 11 primeros versículos de este capítulo. Y de antemano anticipo, hermanos, no estoy enojado, ¿ok? El tema se llama Basta ya de vivir en la carne. Basta ya de vivir en la carne. Primera de Pedro 4, 1 al 11. Y queremos dar también la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a dar lectura, Primera de Pedro 4, 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, para ser lavados con el lavamiento de la regeneración de la palabra de Dios, para ser transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo, para ser conformados, Señor, a un verdadero siervo y a una verdadera sierva de Dios. Padre, en esta mañana oramos, rogamos, suplicamos a la luz de 1 de Juan 1:9 que la preciosa sangre de Cristo continúe limpiándonos de todo pecado y de toda maldad. Señor, para eso has enviado tu palabra, para que prospere, para que cumpla tu propósito y tu voluntad sobre nuestras vidas. Porque sabemos que tu palabra es pura, es perfecta, es limpia, no adulterada. Por ello, Señor, oramos que nos ayudes a ser diligentes y aptos para el servicio en el reino de los cielos. Que no hagamos nada entonces para agradar a los hombres, sino que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti y la gloria de tu nombre. Papá, en este momento, Señor, ruego por mi propia vida también. Produce temor reverente en mi corazón para no hablar conforme a humana sabiduría, sino conforme a tu palabra. Porque es tu palabra, Señor, la que produce el fruto de tu espíritu. Es tu palabra la que cambia el corazón. Es tu palabra la que redarguye cuando hay pecado en nuestras vidas, para llevarnos en convicción al arrepentimiento y a ponernos a cuentas con aquel que es santo, santo, santo. A ti la gloria, Señor, esta tarde, esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.
Gloria al Señor. Podemos darnos cuenta, amada iglesia, que el apóstol Pedro tiene un propósito específico en este capítulo. Si Dios lo permite, la próxima semana acabaremos el capítulo 4 de Primera de Pedro. Sin embargo, estos primeros 11 versículos tienen un enfoque, tienen un objetivo claro, y es puntualizar y señalar a aquellos que hemos llegado a los pies de Jesucristo, que no debemos ya vivir de la manera como nosotros vivíamos antes de conocerle. No vivir conforme al modelo o el molde que el mundo nos está dando a ti y a mí, sino todo lo contrario. Dios nos llama a amoldarnos conforme a la mentalidad del reino de los cielos. ¿Dónde adquirimos nosotros entonces esa mente, ese carácter? ¿Dónde podemos tener ese temple y el dominio propio que Dios demanda de los creyentes en Él? A través de Cristo, a través de su palabra y a través del poder que el Espíritu Santo nos da a ti y a mí, la facultad que nos da, no solo de ser hijos de Dios, sino también de poder cumplir con la voluntad revelada en las Escrituras. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que su palabra sea guardada. Él lo dice así: para esto dejó sus mandamientos, para que sean guardados, apreciados, amados y puestos por obra. Aquellos, mis amados hermanos, que seguimos caminando, pero con nuestros ojos puestos en el mundo. Aquellos que nos decimos estar en Cristo, pero viviendo aún satisfaciendo los apetitos de la carne, mis amados hermanos. El apóstol Pedro hoy tiene una exhortación muy fuerte para nosotros. Debe existir un parte de aguas en nuestras vidas. Debe de existir en nosotros una convicción de dejar atrás lo que éramos. Cristo nos promete una cosa en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, pregunto, ¿quién está en Cristo? Amén. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Ahora, quiero que entendamos qué es lo que ha sido hecho nuevo. Porque muchas veces pensamos, bueno, lo que ha quedado atrás es, sí, el pecado, Dios ya me perdonó, esa vida que yo viví en desenfreno y disolución, Dios ya me ha justificado en Cristo, me ha dado el perdón y ahora estoy en Él. Gloria a Dios, ahora soy su hijo, soy su hija y tengo por herencia la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero ¿qué es ahora lo que ha sido hecho nuevo? Precisamente es todo aquello que Dios preparó y destinó a su iglesia para que caminemos en ello. Vidas de santidad, vidas de integridad, vidas con convicciones bíblicas, vidas donde nuestro carácter cambia, transformándose por medio de la renovación del entendimiento. La palabra de Dios cambia tus pensamientos. La palabra de Dios cambia tu corazón. La palabra de Dios cambia tu forma de hablar. La palabra de Dios cambia tu forma de vivir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios nos ha destinado en Cristo a caminar en nueva vida. Eso es lo que tú y yo expresamos y confesamos públicamente cuando nos bautizamos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos diciéndole a este mundo, oh Señor, ahora te pertenezco y caminaré según tus normas, según tus reglas, según tu palabra, para que en esto tú seas reconocido como fiel, para que en esto tú seas reconocido como Señor y para que en esto tú seas reconocido como Dios. Es el testimonio público que tú y yo estamos dando a un mundo caído, a un mundo asentado en tinieblas, donde la luz del Evangelio, el resplandor de la faz de Dios en Jesucristo ha resplandecido en cada uno de nosotros con el propósito de andar en luz, siendo sal y luz en este mundo. Tenemos que entender y comprender entonces el llamamiento santo que Dios ha hecho a la iglesia. Y aquí el apóstol Pedro nos lo está recordando porque nos está diciendo un basta ya. En otras palabras, compórtate como un creyente. Compórtate como alguien que no se deja vencer por los apetitos de la carne. Que no se deja doblegar por la atracción de las concupiscencias, que moran dentro de nosotros. Esas pasiones que nos gobiernan. Aquello que te dice, quiero, anhelo, deseo las cosas del mundo. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo 1:7 que Dios mismo nos ha dado espíritu de dominio propio. En
En otras palabras, una mente que se controla a sí misma, capaz de decir sí o no. Pero es entonces, mis amados hermanos, donde nos damos cuenta y nos percatamos que seguimos batallando y lidiando mucho con aspectos de la carne. Y vamos a pensar, la razón primera o primaria de ello es porque seguimos siendo carne. Somos polvo. Entonces, ¿cómo Dios va a lidiar con esa vieja naturaleza que nosotros tenemos con el objetivo y propósito de darnos una nueva naturaleza? ¿Qué hizo Dios por su iglesia? Para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué hizo Dios para que tú y yo podamos verdaderamente dejar atrás y sin arrastrar una vida pecaminosa? Dios nos ha dado su simiente, que es Cristo, para que more en ti y en mí. ¿Cuántos de ustedes han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Amén. Y esa confesión, que quede claro, no es pasar al frente, no es repitiendo una oración, es con una vida que ha pasado por esa transformación. Esa persona que ha sido transformada se nota en todos los aspectos. Su vida ya no es igual. Sin embargo, no solamente es esa nueva naturaleza, esa simiente de Dios que es Cristo morando en la iglesia, sino que Dios además nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple ciertos ministerios o cierto rol dentro de la iglesia. No solamente es equiparla y capacitarla para que podamos testificar de Cristo al predicar el Evangelio, sino que además es el Espíritu de Dios el que obra la regeneración en el creyente. Es el Espíritu de Dios el que viene a morar al creyente. Cristo mora por la fe en el corazón del creyente, pero quien fue enviado a morar al creyente es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Jesús entonces? Sentado a la diestra del Padre. Mas al estar el Espíritu de Dios morando en el creyente, Dios mora en el creyente. Que quede claro, no que se me queden viendo feo. Así que mis amados hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu. Además el Espíritu Santo, esto es parte de neumatología que podríamos estructurar como el estudio del Espíritu Santo. Parte de su ministerio que él ejerce dentro de la iglesia fue traer la convicción de pecado, por cuanto todos hemos pecado. La convicción de justicia, por cuanto este mundo fue juzgado. Y la convicción de juicio, por cuanto Cristo fue entregado. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que te lleva a darte cuenta que has pecado contra Dios para que te arrepientas y te pongas a cuentas. Además, Jesús nos dice, dentro del contexto de Juan, capítulos 14, 15 y 16, donde nos habla de la promesa y la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, nos dice que el Espíritu Santo también hace algo muy importante en la iglesia. ¿Y qué es esto, pastor? Que nos va a recordar lo que haga falta de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer entonces la iglesia para que la palabra le sea recordada? Estudiar la palabra, leer su Biblia, iglesia. Eso es algo que yo siempre les he pedido, por favor, lean su Biblia todos los días. Mediten, reflexionen, profundicen en el estudio de la palabra de Dios. Ármate de buenos libros, buenos diccionarios, teología sistemática, Biblias de estudio. Hazlo. Sé diligente en el estudio y en la profundidad del conocimiento de tu Salvador. Creo que vale la pena. Y creo que Él lo vale. Señor, tú has revelado de tu conocimiento y sabiduría a hombres a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia. Y creo que es digno observar lo que Dios ha hablado a lo largo de los siglos y que han dejado hombres de Dios plasmado en libros. También es bueno estudiar. Y puede ser un hombre o una mujer, como dijo Spurgeon, este predicador inglés del siglo XIX. Puede ser un hombre de muchos libros, pero debe ser un hombre de uno solo. La palabra de Dios debe ser el centro de tu estudio y del conocimiento de Dios. Además, el Espíritu Santo nos dota de dones.
Y dentro de lo que acabamos de leer en estos primeros 11 versículos, por eso pregunté que si alguien había dejado una olla en el fuego, porque esta es la introducción. Lo que el Espíritu Santo también hace con nosotros es algo muy interesante, mis amados hermanos. Nos da esos dones para que en la multiforme gracia de Dios, según el contexto de lo que Pedro nos acaba de decir, ministremos los unos a los otros los dones que tenemos. En otras palabras, si tú eres de Cristo y has nacido de nuevo, lo que Dios te ha dado a ti bendice a la iglesia. Y lo que otros tienen te bendice a ti. Así que, mis amados hermanos, somos un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y todos nosotros somos miembros en lo particular del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos nos necesitamos. Y todos necesitamos estar en coinonía. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Comunión los unos con los otros en una misma mente, en un mismo parecer. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos une una misma fe, un solo Señor y un mismo bautismo. Así que, mis amados hermanos, ¿qué creen? Un cuerpo no está diseñado para vivir fragmentado, para vivir separados, para vivir nuestro cristianismo a nuestra manera, sino que el cuerpo está diseñado para permanecer en unidad, donde nos reunimos en el día del Señor para que Cristo sea exaltado por su pueblo, por su iglesia. Y es entonces cuando Pedro nos dice lo siguiente: puesto que Cristo. Fíjense a qué ejemplo está apelando el apóstol Pedro aquí. No hay mayor ejemplo para ti y para mí. No hay otro digno del cual podamos seguir las pisadas como lo hacemos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por ¿quién, mis amados? Hermanos, eso es lo primero que tenemos que recordar. Que Cristo nos comprende, nos entiende. Él es sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero no solamente intercede porque Él tiene el poder, la facultad para hacerlo, sino que tiene toda la autoridad para hacerlo porque Él padeció por nosotros. Esto es algo que debes recordar, iglesia del Señor Jesucristo. Jesús padeció por ti. Él murió, sufrió por ti. Él fue crucificado por ti. Y esto es algo que no debemos de olvidar. Y es al testimonio, es el testigo que Pedro apela en este momento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, cuando Él fue ser humano, cuando Él se encarnó, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, no es la primera vez que uno de los apóstoles en las Escrituras nos hablan acerca de tener que hacer ¿qué, hermanos? Armarnos del mismo pensamiento. Es en Filipenses capítulo 2, amada iglesia, donde también el apóstol Pablo, ahora sí lo dije bien, el apóstol Pablo nos exhorta a que nos armemos del mismo pensamiento que Cristo. ¿Cuál fue su pensamiento? Que Él no se aferró el ser igual a Dios, o que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es cuando deja ese lugar en el trono para tomar forma humana, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, ahí Pablo nos dice que nos armemos de ese mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento que motivó a Cristo eso? Sacrificio, amor, entrega. De la misma manera, ahora el apóstol Pedro nos está diciendo que nos tenemos que armar del mismo pensamiento del cual Cristo se armó cuando padeció por nosotros en la carne. Porque aquel que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por supuesto, nos da a entender la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, su padecimiento en la carne terminó. Y 3 días después de 24 horas cada día, para que no digan murió el viernes, resucitó el domingo, el Señor, al resucitar de entre los muertos, resucita con un cuerpo glorificado, el cual ya no padece. Y si bien es cierto, nuestro cuerpo aún no ha pasado el proceso de transformación del cual el apóstol Pablo dice es un misterio,
porque no sabemos cómo va a ser, sin embargo sucederá. Todos seremos transformados, seremos glorificados, todos los que seamos de Cristo, y estaremos para siempre con el Señor. Es lo que apela a la Escritura. Sin embargo, mientras estamos tú y yo en este cuerpo, todavía hay una lucha continua con la carne. Dios lo entiende. Y es lo que quiere tratar con nosotros en este momento, porque finalmente tú y yo debemos de recordar una cosa. El creyente, el cristiano, no debe ser un mente débil. Ay, es que no me aguanté. Es que no lo quise evitar. Esa es la realidad. Porque sí pudiste hacerlo, pero no quisiste. Las cosas que hacemos no es porque venga Satanás, te tome de la mano y te diga, oye, mira, pórtate mal. Séle fiel a tu esposo, séle infiel a tu esposa. Vete a tomar, vete a drogar. No, créanme que no. Es nuestra concupiscencia. Y esas pasiones no te las quitas con nada. ¿Sabes cómo? Sometiendo la carne. ¿Y cómo sometemos la carne? Ayuno y oración. Por eso estamos muy cachetoncitos. Ayuno y oración, iglesia. Porque es ahí donde sometemos la carne. Es como ahora que reciban los jóvenes su programa del campamento y les vean la madrugada para orar, van a decir, ¡ah! Eso es parte de someter la carne. Y los servidores que van también. Así que ya no hubo yuju, ¿verdad? Ya no hubo amén, gloria a Dios. Nos damos cuenta cómo la carne luego, ay, es que yo tengo que dormir mis 8 horas. Si no las duermo de corrido, estoy de malas al día siguiente, ¿no? Típico. Bien, pues somete tu carne. Y ahí pídele al Señor que te ayude a someter eso. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios sí nos da la fórmula, la estrategia, la manera de llevar una vida victoriosa en Cristo. Si no fuera así, mis amados hermanos, honestamente estaríamos perdiendo el tiempo en este lugar. Porque si solo viniéramos para que nos hablen bonito, pues perdón, pero de entrada aquí no es el lugar. Y en segundo lugar, la palabra de Dios a nosotros sí nos dice que tenemos una responsabilidad una vez que somos salvos. Aquí atrás dice reformada. Este es un ministerio reformado. ¿Y cuál es la diferencia de un ministerio reformado con cualquier otra iglesia cristiana en general? Bueno, que nosotros creemos que el hombre no obra ni hace absolutamente nada para su salvación. No naces de nuevo por repetir una oración. No naces de nuevo por tus buenas obras. Y nadie puede ganar el cielo aunque reparta todos sus bienes a hospitales con necesidad. Absolutamente nadie. La salvación es del Señor. La obra de regeneración es soberana. Pero una vez que eres salvo, inicia un proceso llamado santificación. ¿Y ahí qué creen? Sí participamos. Ahí sí tienes una responsabilidad inherente, parte de ti, que tienes que responder al llamado que Cristo hizo. Y ahí es donde tú debes decir, ya no debo de estar viendo estas cosas, ya no debo de estar escuchando esto otro, ya no voy a poner mi banda y mis cumbias, ahora voy a poner alabanzas. Y si dices, hay cumbias de alabanza, ay, que el Señor te ayude. Entonces, mis amados hermanos, bueno, cada quien tiene derecho a escuchar lo que quiera, pero pues si el Señor mora en ustedes, yo sé que los guiará a toda verdad. Miren, hermanos, el punto es que nosotros tenemos la capacidad, una vez salvos, escuchen esto, una vez salvos, de decir sí o no a las cosas. Tú determinas si oras, si no oras, si lees la Biblia o no, si eres fiel congregante, si eres fiel servidor, si distribuyes tu tiempo, incluso en el contexto de la situación actual de esta iglesia local, para poder ayudar en las tardes en lo que se está haciendo aquí, etcétera, etcétera. Qué bonito comercial metí. Pero el punto, mis amados hermanos, es que nosotros podamos decidir, y esa libertad sí nos la está dando Cristo, para que tú y yo, mis amados hermanos, en este proceso progresivo de la santificación,
nosotros busquemos la semejanza cada vez más con Cristo. Y la única manera de hacerlo es creciendo en Él y menguando nosotros. Juan 3:30, Juan el Bautista, hablando de su ministerio, dijo, hablando de Cristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que Cristo sea visto, que Él sea anunciado, que Él sea proclamado y reconocido, y que yo deje de brillar, que yo deje de ser el que quiera aparecer siempre en primera fila. Es lo mismo que sucede con nosotros. Debemos buscar que sea Cristo el que sobresalga en todo y nosotros menguemos. Porque lo que normalmente queremos satisfacer es el yo, antes que a Él. Y ahí es donde se encuentra la lucha constante del creyente y es donde vas a disipar entonces muchos problemas que también se encuentran en el hogar. Porque en el momento que una pareja piadosa en Cristo se somete al Señor, ¿qué creen? Los problemas empiezan a bajar, a disminuir, o por lo menos los pleitos duran menos tiempo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque aprendes a menguar, aprendes a ceder, aprendes a tener misericordia, aprendes a tener compasión, aprendes a ser como Cristo. Y eso es lo que Dios busca y espera de su iglesia. Él no quiere que salgamos de este lugar igual. Él quiere que salgamos y pongamos por práctica lo que se nos enseña en este lugar. Ese es el propósito por el cual venimos aquí. Y es el mismo propósito por el cual mandas a tus hijos a la escuela, o por lo menos los pones frente a la pantalla para eso. Tú esperas que al final del curso sepan más. Pues Dios espera que a medida que le conozcas a Él y aprendas de Él, sepas más de Él y camines más con Él. Creo que es proporcional. Así que el propósito del Señor es que el tiempo que vivamos, verso 2, para no vivir el tiempo que resta. Ahora yo quiero decirles algo, no es para vivir el tiempo que resta de COVID o el tiempo que resta del año o el tiempo que resta, no, es el tiempo que te resta de vida. Cuando llegaste a Cristo, el Señor te salvó para siempre, Él no te salva un mes. Él no dice, mira, mientras estés contento conmigo y todo vaya bien y te bendigan todo, entonces me vas a servir. Cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, probablemente me abandones, te dejes de congregar, te enfríes y te regresas al mundo. Ta-ta-tan. Él no dice eso. El que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Y tenemos que aprender que el que permanece en Él, Él permanece en nosotros. Si te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Pero tenemos que entender quién es Él y quiénes somos nosotros. La necesidad que nosotros tenemos de Él y no al revés. Para no vivir entonces el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo les vuelvo a preguntar, ¿Dios es mentiroso? No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos está diciendo que el tiempo que nos resta en la carne, porque finalmente estamos en un cuerpo humano, que el tiempo que nos resta en este cuerpo no lo vivamos conforme a las pasiones que batallan dentro de nosotros, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque Dios nos está diciendo, sí se puede, te doy los medios para hacerlo y es necesario que lo hagas. Y de pronto viene entonces el verso 3, que es de donde surge también el título de esta enseñanza, donde hemos dicho, basta ya de vivir en la carne. ¿Qué nos dice el versículo 3, amados? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Oh, mis amados, baste ya lo que hicimos. Cuando tomabas, cuando adulterabas, cuando te drogabas, cuando participabas de las cosas de este mundo, baste ya el tiempo pasado de ello. Ciertamente, gloria a Dios, porque cada uno de nosotros podemos dar un testimonio fiel de su poder, de su amor y de su misericordia. Porque Él nos sacó de ese tipo de vidas. Que probablemente digas, pero oye, yo lo disfrutaba. Sí, porque la carne disfruta el pecado. Es su naturaleza. Ninguno aquí puede decir, oye, pero el pecado no es disfrutable. No, claro que el pecado se disfruta. Sería mentira decir que el pecado no se va a disfrutar. Claro que se disfruta el pecado porque complace y satisface la carne. Pero para eso Dios nos da de su naturaleza
Para eso Dios nos regenera, nos lleva al nuevo nacimiento, para que podamos ahora, en esa nueva criatura que somos en Cristo, decir, no, ya no. ¿Ahora qué hago? Sustituyo, reemplazo. Tengo que cambiar en casos de amistades. Tengo que cambiar de hábitos. Tengo que cambiar de costumbres que estoy haciendo. Claro, mis amados hermanos. Esto es, sobre todo al principio, cuando comenzamos a caminar con Cristo, es cuando más tajantes tenemos que ser en esto. Porque es cuando somos más vulnerables aún, porque somos bebitos espirituales. A medida que creces, te fortaleces en el Señor, también ten cuidado, no sea que nos deslicemos, por supuesto. Pero, a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que nosotros ya no debemos ni siquiera estar exaltando lo que éramos. Ah, no, pero yo antes, fíjate que esto y esto y esto y esto y esto, y de todas me las sabía. Hermanos, eso es exaltar el pecado. Y eso estás diciendo, ¿cómo lo extraño? Y no debe de ser así, porque entonces ¿dónde está la renovación del entendimiento? ¿Dónde está hecho la obra del Espíritu Santo en tu vida para aborrecer ese estilo de vida que tenías? Por eso vuelvo a preguntar, ¿Dios es mentiroso? Claro que no. El problema está en nosotros, que queremos adaptar a Dios a nuestra forma de ser. Mi Dios no se enoja de esto, mi Dios no se enoja de lo otro, incluso mi Dios no manda a nadie al infierno, pues sí, porque tu Dios no existe. Pero el Dios de la Biblia, cuidado, porque sí. Jesús fue muy claro al decir, no teman, yo les voy a enseñar a quién deben temer. No teman al que puede matar el cuerpo, porque una vez que lo mata ya no puede hacer nada. Sino teman a aquel que pueda tomar el alma y lanzarla al infierno. Eso a mí me habla entonces que el alma va a tener aún conciencia, mente y reconocimiento posterior a esta vida. ¿Quieres otra prueba de eso? Lucas 15, el rico y Lázaro. Uno en el Hades y el otro en el seno de Abraham. Ambos sabían, ambos estaban vivos, no estaban dormiditos eternamente. No, hermanos. Hebreos 9:27 es muy claro. Establecido para el hombre morir solamente una vez y después de esto el juicio. Y Dios no va a traer juicio para que después no haya sentencia. Si Él va a traer juicio es porque después viene la retribución a todo aquello por lo cual fuimos juzgados. Así que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, ya lo hiciste. Hay quien dice en el mundo, lo bailado y lo viajado nadie me lo quita. Bueno, ya lo hiciste, pero en este caso, ruego al Señor que sí te lo quite. Por lo menos el amor, el cariño que le tenías a esa vida que deshonraba a Dios. Bueno, lo viajado no hay problema. Y el baile, solo si no fue cumbia. No, no es cierto. Madre, hermanos, dice ahora en el versículo 4, a estos, ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no conocen a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Se han topado con que alguien les diga, ¿por qué ya no eres como antes? Espero que sí. Espero que sí, hermanos, porque antes eras más amable. Ese es el problema a veces, que venimos a Cristo y nos volvemos ya no amables. Le queremos dar demasiada seriedad a la situación. Por supuesto, a las cosas de Dios sí, pero le queremos dar demasiada seriedad ahora a todo, que ya ni siquiera reímos. No le hablamos a nadie. Somos cristianos de la secreta. A nadie le compartimos. Y ahí es, hermanos, donde nosotros tenemos que cambiar. Porque el Señor nos ha salvado. Y esa es la razón por la cual el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y esa es la razón por la cual ahora nosotros tenemos la capacidad de poder tener un nuevo carácter, un nuevo semblante. Más bien tu cara, tu rostro, que antes era tosco,
con cara de pocos amigos, ahora cambia, hasta como que brilla, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos? Porque el Señor cambia el corazón. La Biblia dice que es del corazón del hombre de donde sale todo lo que le contamina. Las abominaciones, idolatrías, fornicaciones, mentiras, robos, pecado, todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando ahora nuestro corazón está siendo afectado por la palabra de Dios? Todo nuestro ser cambia. Ya no andamos entonces en lascivias. La lascivia, según el contexto bíblico, es el encender las pasiones sexuales al extremo tal que lleva al ser humano a cometer los hechos vergonzosos de tener relaciones con personas del mismo sexo. En otras palabras, Cristo ha salvado a ex homosexuales y que ahora están en Él, en el Señor, pero que ahora Cristo les ha dado una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva vida. Eso quiere decir que también Cristo perdona a todos. Y esto significa también, mis amados hermanos, que nosotros no somos nadie para juzgar lo que Cristo hace. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay ciertos tipos de pecado que en las listas de la Biblia, por decirlo así, predominan. Normalmente está siempre la mentira, porque somos bien mentirosos. Normalmente está también el robo, pero también están los aspectos sexuales. Porque lamentablemente, amados hermanos, la naturaleza caída que tenemos nos corrompe y nos hace como animales, o incluso peor que ellos. Es por eso que en esta lista, no exhaustiva, pero muy clara, el apóstol Pedro quiere recordar que aún los pecados más perversos no deben de existir ya en la vida del creyente. Porque muchas veces pensamos que solo lo que se ve es lo que es grave. Pero no, todo tipo de pecado debe dejarse de practicar por la iglesia de Cristo. No vamos a dejar de ser pecadores, pero sí debemos buscar cada día pecar menos y dejar de pecar de tal manera, mis amados hermanos, que quebrantemos los mandatos del Señor. La Biblia nos enseña, por lo tanto, en la teología del pecado, que aunque todo pecado recibe su justa retribución y que aunque todo paga del pecado es la muerte a la luz de Romanos 6:23, nos enseña que hay tolerancia de parte de Dios para el castigo que vendrá a los pecadores. Y fíjense, nosotros solemos llegar a creer y pensar, bueno, aquellos que practican el pecado de homosexualidad son aquellos que merecen el mayor castigo. Y de pronto nos encontramos pasajes en la Biblia donde dice que precisamente Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra para mostrar el castigo que habrá sobre los que practican tales cosas. Y podríamos decir, ¿te das cuenta? Pero por el otro lado no ha destruido una ciudad como tal de los orgullosos, o la de los mentirosos, o de los manipuladores. Y no le hizo igual. ¿Pero qué creen? Cuando habla Jesús acerca de la tolerancia, dice lo siguiente. Acerca de Capernaum, por ejemplo. Oh Capernaum, si tú te hubieses arrepentido en polvo, en ceniza, en silicio. Pero por cuanto no has creído al mensaje, y habla ahora acerca y pone el ejemplo de Sodoma. Dice, de cierto les digo que si estas cosas que se han hecho aquí, se hubieran hecho allá, de tiempo que se hubieran arrepentido. Pero de cierto os digo que en el día del juicio,
el castigo para ellas será menor que para ustedes. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es el pecado más grave? ¿Han escuchado hablar del pecado de muerte? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa blasfemia? Jesús, hablando del Espíritu Santo, que hoy hemos hablado mucho de la tercera persona de la Trinidad, dijo lo siguiente: Él me glorificará. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Lo hemos dicho, Él nos equipa, capacita y nos da poder para testificar, ¿qué? El Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Jesucristo es el Señor y que hay perdón de pecados a través de su sacrificio. En resumen, sé que abarca más, pero en resumen. ¿Cuál es entonces el pecado de muerte? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado que Cristo en el trono blanco, juzgará a todas aquellas naciones? Ciertamente abrirá todos los libros y a cada uno en lo individual dirá: mentiste, robaste, codiciaste, fornicaste, ta. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Porque la Biblia dice: robar, fornicar, adulterar, matar, etcétera, Cristo los puede perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Y es rechazar su testimonio. El testimonio que el Espíritu Santo da a este mundo, que Jesucristo es el Señor. Toda persona que rechace la divinidad de Cristo comete el pecado de muerte. Eso es algo fuerte. Porque ese es el testimonio que Él da. Sin embargo, a estas personas gentiles les parece una cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos. ¿Sabes cuándo se va a maravillar el gentil de ti? Cuando eras alcohólico y cuando ya no tomas. No cuando le estás dice y dice de Jesús, pero sigues en la parranda. Por ejemplo, tus palabras tienen que coincidir con tu testimonio. Cuando tú ya no estás fomentando el pecado. Cuando tú sales con tus amigos, ya no eres el primero en decirles: ¿qué les parece si vamos a comprar? Ya no. E incluso más bien cuando dicen: vamos a comprar, tú digas: yo ya tengo que irme. Si no tienes la suficiente fuerza para decir no, mejor vete. ¿Qué va a pasar? Que solamente van a decir: qué extraño. Ya no es como antes. Te van a decir hipócrita, te van a decir aleluyo, te van a decir brinca para atrás, te van a decir todo lo que tú quieras. Pero gloria a Dios por eso. Y además no solamente les es cosa extraña, sino que además nos ultrajan. Van a hablar mal de ti. Van a murmurar, van a hacer chisme. Van a inventar cosas de ti incluso. Pero tú tienes que recordar ahí una cosa: Jesús ya me perdonó. Jesús ya me limpió. Ahora soy su hijo, soy su hija. Y lo que haya sido es cierto. Pero ahora doy testimonio del poder de Dios, de dónde me ha sacado. Porque grande ha sido su misericordia para con nosotros. Y créanme, Dios con el tiempo se encarga de cerrar toda boca. Pero ellos, por eso, verso 5, tú no te preocupes lo que digan de ti. Tú preocúpate por dar un buen testimonio. Tú preocúpate por vivir para la gloria de Dios, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te preocupes por ellos. Ni siquiera trates de limpiar tu testimonio, porque van a indagar y van a ver que eres peor. Ni siquiera te preocupes por eso. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Tú tienes que mirar hacia adelante. Dios se encargará de juzgar todas las cosas. Dios se encargará de juzgar aún a los enemigos de la cruz. Y si tú amas la cruz de Cristo en términos de tu redención y salvación, quiero decirte una cosa: Dios pelea por ti. Dios está contigo, Dios está por ti. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Así que ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, no se imaginen ahí predicándole a los muertos como tal. Se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a todo ser humano que antes de venir a Cristo está muerto en sus pecados y delitos, a la luz de Efesios capítulo 2, versículo 1. Jesús fue a las partes más profundas de la tierra. Ya lo hemos enseñado. Y Él fue a predicar victoria. ¿Victoria sobre quiénes? Pues el contexto que nos da Pedro, porque es Pedro el que habla de esto, de que Jesús fue a las partes más profundas de la tierra a anunciar su victoria, fue a aquellos ángeles que pecaron en los días de Noé, que están presos en prisiones de oscuridad, que pecaron de una manera terrible en aquellos días. En otras palabras, Jesús fue a decirles, miren, sí pude, gané. Esa es la victoria que Cristo fue a anunciar. Esa es la victoria que por supuesto anunció a todos en el Seol o en el Hades, que viene siendo el infierno bajo el Nuevo Testamento. Es para nosotros, hermanos, evidente y claro que Jesucristo cumplió su propósito redentor. Pero dentro de este propósito es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros, su iglesia. Así que el Evangelio fue anunciado a los muertos. ¿Y cómo sé que se refiere a muertos, que éramos muertos en pecado, y no a muertos que estaban en el Seol o en el Hades, por lo que continúa diciendo en el versículo? Porque dice, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Una persona que fue salva en el Antiguo Testamento, probablemente te has preguntado, ¿y cómo pudo salvarse alguien en el Antiguo Testamento? ¿Cómo eran los salvos antes? Bueno, eran igual que nosotros, eran seres humanos. Pero la diferencia, mis amados hermanos, es que ellos vivieron pre-crucifixión y pre-resurrección. Pero todos los profetas apuntaban hacia la gloriosa visitación del Mesías. Y todos aquellos que creyeron en eso son justificados junto con el patriarca Abraham por la fe. Y los que estamos después de la cruz, es decir, bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, post-crucifixión, post-resurrección, nosotros somos salvos ¿de qué manera? Por la fe. La única diferencia es que ellos vieron a Cristo hacia adelante en el tiempo y nosotros lo vemos ahora hacia atrás. Pero nadie puede ser salvo si no es en virtud por el sacrificio vicario de Cristo. No hay otra opción. No hay otro medio, no hay otra manera, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Mas el fin entonces de todas las cosas se acerca. Iglesia, quiero recordar esto, porque el sermón se va a terminar. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad espiritual implica que no tengas nada que influencie tu ser, que lo distraiga, que lo manipule o que lo lleve a desviar su camino. Debemos ser sobrios. Nuestra vida espiritual debe de estar plena, llena, en condición, como si hubieses ejercitado tu cuerpo, así tiene que estar ejercitada tu alma, tu espíritu. Tiene que estar en todo momento listo, presto, para presentar defensa de la fe. Para que en todo momento tú y yo estemos aguardando el regreso de Cristo, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo mismo que le dijo el Señor a sus discípulos en Getsemaní, que velaran y oraran. Lo mismo dijo Pablo y lo mismo hoy nos lo está diciendo Pedro. Tenemos que velar y orar para ser dignos de escapar de aquella hora cuando Cristo vuelva y sus santos juicios detrás de Él. Y ante todo entonces, miren lo que nos pide el Señor, iglesia. Debemos tener un ferviente amor entre nosotros.
No importa cómo te hayas levantado esta mañana. Como lo dije hace un rato, no importa si tu rostro aún sigue como antes de venir al Señor, de malas. En Cristo, Dios te pide una cosa. No que digas amar, porque es muy fácil. Yo los amo en el Señor. No, Él te pide que demuestres un ferviente amor. No amor, ferviente amor por tus hermanos. Porque somos familia en el Señor. En Cristo somos uno solo. Y Dios está pidiéndonos esto. Cuando el Señor nos dijo que en esto sería evidente que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, hermanos, no era solo un lenguaje poético. No eran unas palabras bonitas como para endulzar el oído de sus oyentes. Era una realidad. Porque lo que más nos cuesta es amar genuinamente. Cuando más nos cuesta es amar probablemente a alguien que nos hizo daño antes. Y que por azares del destino, o por no decir porque Dios quiere tratar con tu corazón, resulta que viene y se congrega aquí. ¿Y Dios qué te pide? Ama, perdona, como Cristo lo hizo contigo. Así que no son casualidades las que Dios permite en la vida así. Es porque Él sigue perfeccionándonos en Cristo. Y sé que hay muchas cosas ahorita que probablemente dices, esta área de mi vida, Señor, parece que cerraste el taller y te olvidaste, pero no, yo quiero decirles una cosa, Dios no se olvida. Dios trabaja de una manera perfecta, pero a su tiempo. Y Él hará las cosas conforme a su voluntad. Debes asegurarte una cosa, de cumplir lo que dice el versículo 2, de no vivir conforme a tus concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios, para que entonces Él te ayude, te guíe, te respalde en todo, teniendo ferviente amor, porque el amor precisamente cubrirá multitud de pecados. Seguramente les he fallado o les he lastimado a alguien de ustedes. No voy a decir a todos, porque apenas hay quien llegó hoy por primera vez. Pero seguramente les he fallado, hermanos. He hecho o dicho algo y he fallado y se han lastimado. Y viceversa, o lo que sea, o entre ustedes. Y la Biblia dice que el verdadero amor de Dios en nuestro corazón va a cubrir esas faltas, esos pecados. Porque lo más fácil es, yo le guardo el rencor y me la guarda y cuando pueda me la paga. Eso es lo más sencillo, pero eso sería vivir conforme a nuestras concupiscencias y no conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos está pidiendo perdona, ama, respeta, para que entonces mostremos y reflejemos que verdaderamente Dios mora aquí entre nosotros. Dice la Escritura que cuando aquellos que entran por esa puerta, todos aquí profetizamos, entonces es convencido de que Dios verdaderamente mora en este lugar. Ahora, antes de que piensen profetizar, significa hablar la palabra. Cuando tus palabras están llenas de la palabra de Dios, cuando tu carácter, tus acciones están llenos de la palabra de Dios, ¿sabes qué van a decir las personas que llegan por primera vez? Verdaderamente Dios está en este lugar. No se trata de una exposición bíblica, no se trata de la alabanza, se trata del carácter y el comportamiento de la iglesia en respuesta a la exposición de la palabra de Dios. Es ahí donde Dios verdaderamente se manifiesta y se revela a los corazones de la gente. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En aquellos tiempos había muchos viajantes por el camino y muchos de ellos conocían del Señor y sin duda alguna debían de hospedarles con el simple hecho de decir que eran creyentes en Cristo. No cerremos nuestro corazón a la necesidad de los que nos rodean, iglesia. Probablemente ya no es el mismo contexto, la mayoría tiene su techo donde vivir, pero puede haber momentos de necesidad y dificultad de las personas que nos rodean. Y probablemente este hospedar no sea solo para dormir, pero sí para un alimento, sí para convivir, sí para hablar de la palabra. Y no debemos cerrar nuestro corazón tampoco en esas cosas. Aquí no es de que cada quien se rasque con sus propias uñas. Aquí el Señor nos manda a ser un solo cuerpo y a mirar por las necesidades de los unos de los otros. ¿Está alguien enfermo? Visitarle. ¿Está alguien en necesidad? Orar por él, etcétera,
etc. Eso es ser iglesia. Eso es ser el cuerpo de Cristo. Cada uno entonces según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Más claro no lo podía decir Pedro. Y entonces, ¿qué hacemos en conclusión? Si alguno habla, pues no hables chismes, no juzgues a otros, no critiques, no calumnies. ¿Qué vas a hacer? Hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué hermosa conclusión nos da Pedro aquí. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El poder es de Dios. Si alguien se pone a orar por ti y te dice, yo te bendigo y te sano, espérate, no. Tú no. Ni sueltas nada, ni decretas nada, ni arrebatas nada, ni visualizas nada, porque el poder es de Dios. Puedes orar por mí, incluso al final, aunque esté yo enfermo y quisiera ser sanado, debo reconocer, mas hágase lo que tú y no lo que yo. Eso es orar conforme a la voluntad del Señor. Oramos creyendo en la provisión y la visitación de Dios, pero oramos reconociendo su señorío, que Él es Dios sobre todo. Para que en todo entonces, hermanos, como dice la Escritura, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, a nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, iglesia. Precioso Dios, una vez más, Señor, agradecidos por tu preciosa instrucción, tu palabra, que sacude verdaderamente nuestro ser. Nos llevas a darnos cuenta, Señor, en cuántas áreas necesitamos ser moldeados, pero también nos muestra, Señor, tu gran misericordia y paciencia que tienes para con nosotros los pecadores. Señor, en esta mañana, aquellos que te conocemos como Señor y Salvador, oramos porque apresures nuestros pasos a la santificación. Que nos ayudes, Padre, cada vez más a ser más como Cristo, a menguar, para que en todo seas tú exaltado. Gobierna tú nuestros pensamientos, Señor. Gobierna tú nuestras palabras, controla nuestra lengua, Padre. Guarda nuestros corazones de pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre, porque es a ti, Señor, a quien debemos glorificar con nuestro comportamiento y nuestro testimonio. De igual manera, ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio con los gentiles. Probablemente nos ultrajarán, hablarán mal de nosotros, Señor, se burlarán, incluso buscarán nuestro mal. Pero no debemos descansar, Señor, en tratar de agradarles a ellos, sino en tratar de agradarte a ti, y que tú juzgarás a ellos. Padre, yo ruego también por aquellos que aún no te conocen como su Señor y Salvador, que probablemente tengan tiempo o poco, pero que saben y reconocen que han vivido una vida lejos de ti, lejos de tu palabra, lejos de tu señorío, o que probablemente se creían hijos de Dios y se han dado cuenta que solamente fue una confesión de dientes hacia afuera y que su corazón sigue igual de atado al pecado. Señor, oramos que tú traigas libertad a los cautivos, que tú, Padre, que con el poder de tu Espíritu rompas todo yugo, toda atadura, Señor, de opresión. Toda esclavitud al pecado, Señor, sea quebrantada por la unción de tu Espíritu Santo en esta mañana, Padre. Para que ya no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a Cristo. Por eso rogamos, Señor, que tú traigas convicción de pecado, de justicia y juicio en este lugar, para arrepentimiento genuino ante tu majestad, Señor, y vivir a cuentas con el Santo de los Santos. A ti la gloria, Señor, en esta mañana, porque sabemos, Padre, que aquellos que son tuyos oirán tu voz y vendrán a relación contigo. A ti la gloria, papá, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Señor, de ellos y nuestro. Amén y amén. A Dios la gloria.